Desde que nació su cuádrupletes, el multimillonario Alejandro Herrera había vivido en un torbellino de lujo, fama y preocupaciones. 4 pequeños con ojos llenos de vida, pero con corazones inquietos, que parecían tener un imán para alejar a cualquiera que intentara cuidarlos. Cada niñera que llegaba a su mansión terminaba huyendo en pocas semanas, agotada y a veces llorando en silencio. Alejandro había intentado todo: niñeras con experiencia, entrenadores de comportamiento infantil, incluso terapeutas. Nada funcionaba. Sus hijos eran inteligentes, traviesos y, sobre todo, profundamente desconfiados. Parecía que su riqueza no podía comprar la paciencia que ellos necesitaban, ni el amor verdadero que reclamaban. Un día, exhausto y al borde de la desesperación, decidió contratar a alguien diferente. Alguien que nadie hubiera considerado antes. Una joven empleada doméstica humilde, llamada Isabel, recién llegada a la ciudad, con más esperanza que experiencia. Nadie sabía nada de ella, pero algo en sus ojos reflejaba una calma que Alejandro no había visto en años. Aquella tarde, mientras los niños corrían por el jardín y rompían todo a su paso, Alejandro observó desde la ventana cómo Isabel se acercaba lentamente. No llevaba uniformes lujosos, ni gadgets sofisticados, solo una sonrisa tranquila y unas manos listas para actuar. Lo que Alejandro vio en ese momento, sin imaginarlo, cambiaría por completo su vida y la de sus cuádrupletes. Un acto simple, inesperado, pero lleno de humanidad, que ninguna niñera había tenido el valor o la paciencia de hacer. Él no podía apartar la mirada. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser que, finalmente, alguien pudiera tocar los corazones de sus hijos? ¿Alguien capaz de cruzar esa barrera que parecía impenetrable? Alejandro Herrera era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Con 42 años, dueño de un imperio de negocios que se extendía por 3 continentes, la palabra imposible no estaba en su diccionario. Sin embargo, frente a sus 4 hijos pequeños, esa palabra tomaba un significado muy distinto. Lucía, Sofía, Mateo y Emiliano, cuádrupletes idénticos, pero con personalidades únicas y explosivas. Lucía, la mayor en apariencia, aunque nacida al mismo tiempo que sus hermanos, tenía un temperamento fuerte y dominante. Sofía, tierna pero manipuladora, siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Mateo, curioso hasta el extremo, causaba caos sin siquiera darse cuenta, mientras Emiliano, el más pequeño, parecía observarlo todo con ojos que guardaban un mundo de secretos. Durante años, Alejandro había gastado fortunas en intentar domarlos. Cada niñera traía promesas de cambio, pero la realidad era otra. Lloraban, gritaban, escondían objetos valiosos, se escapaban de casa, y eventualmente, todas se iban. Cada despedida dejaba a Alejandro más frustrado y más desesperado. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos dorados de su mansión, Alejandro se preguntaba si algún día encontraría a alguien capaz de cuidar a sus hijos. Los años de esfuerzo, las puertas rotas, los muebles destruidos y las lágrimas de las niñeras lo habían vuelto cauteloso. Cada mirada de sus hijos lo recordaba que, por muy rico que fuera, no podía comprar su obediencia ni su amor. Cuando Isabel apareció, su presencia parecía diferente. No había miedo en ella, solo una paciencia silenciosa que contrastaba con la urgencia de Alejandro. Sin decir una palabra, comenzó a observar a los niños, cómo se movían, cómo se miraban entre ellos, cómo planeaban sus travesuras. Algo en su manera de moverse, tranquila pero firme, hizo que Alejandro se detuviera. No era la típica niñera temerosa que intentaba imponerse con gritos o recompensas. Ella parecía entenderlos de un modo que él no había visto jamás. Esa tarde, mientras Alejandro regresaba a su oficina con el ceño fruncido, no podía dejar de pensar en Isabel. ¿Podrá ella lograr lo que todos los demás han fallado?, murmuró para sí mismo. Por primera vez en años, un destello de esperanza se encendió en su corazón.
Pero lo que Alejandro no sabía era que lo que Isabel haría esa misma noche con los cuádrupletes no solo cambiaría su hogar, sino que también desvelaría un secreto que nadie en su familia había imaginado jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre para Alejandro. Isabel parecía inmutable ante las travesuras de los cuádrupletes, pero él no podía descifrar cómo lo hacía. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles del jardín, Alejandro observaba desde la ventana cómo los niños corrían en todas direcciones, lanzando juguetes, saltando sobre los muebles y gritando con una energía que parecía inagotable. Lucía, con su mirada de fuego, empujó a Mateo al suelo, mientras Sofía escondía un valioso reloj de su padre en el cajón de la cocina. Emiliano reía con esa risa extrañamente silenciosa que a veces parecía más sabia que su edad permitía. Cada acción parecía diseñada para probar la paciencia de Isabel, para descubrir si ella también huiría como todas las demás. Pero Isabel no gritó, no se enojó, ni intentó imponer castigos. Se acercó a Mateo con suavidad, recogió el reloj y lo colocó frente a Sofía con una sonrisa que era al mismo tiempo firme y cálida. No necesitamos pelear para estar felices, dijo con una voz que parecía pequeña frente al caos, pero que de algún modo hizo que los niños se detuvieran por un instante. Alejandro no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que alguien pudiera mantener la calma frente a ese caos absoluto? ¿Cómo podía Isabel mantener a los cuádrupletes bajo control sin levantar la voz? Su corazón oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Esa noche, mientras Alejandro cenaba solo, su mente no dejaba de dar vueltas. Recordaba cada niñera que había fallado, cada lágrima derramada, cada objeto roto y cada momento de impotencia. ¿Será Isabel diferente o simplemente es cuestión de tiempo?, se preguntaba, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Al día siguiente, Isabel enfrentó un nuevo desafío. Los cuádrupletes habían decidido que no seguirían ninguna regla. Habían escondido todos los juguetes, derramado pintura por la sala y colgado papeles de colores por las paredes. Alejandro estaba seguro de que cualquier otra niñera habría perdido la paciencia y habría gritado, pero Isabel caminó lentamente por la habitación, observando con atención cada movimiento de los niños. De repente, con un simple gesto, les pidió que se sentaran y respiraran juntos, uno por uno. Los niños se miraron entre ellos, confundidos, y luego, sorprendentemente, obedecieron. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a sus hijos tan calmados y atentos. Pero detrás de aquella calma, Alejandro también percibía algo más profundo. Un vínculo silencioso que se estaba formando entre Isabel y los cuádrupletes, un puente que él no había podido construir ni con dinero, ni con tiempo, ni con esfuerzos extremos. Algo estaba cambiando dentro de su hogar, algo que prometía desvelar secretos que ni siquiera él imaginaba. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro se quedó en el salón, mirando la habitación en silencio. Por primera vez en años, no sentía miedo ni frustración, sino una inquietud diferente. ¿Qué estaba haciendo Isabel que nadie más había logrado? Y, lo más importante, ¿qué revelaría sobre la verdadera naturaleza de sus hijos? El misterio que rodeaba a Isabel crecía con cada día que pasaba. Alejandro sentía que la calma que ella traía no era casualidad. Había algo escondido, algo que él necesitaba descubrir, algo que cambiaría para siempre la manera en que veía a sus hijos y su propia vida. Una noche, Alejandro no podía dormir. La mansión estaba silenciosa, pero en su mente resonaban las risas, los llantos y los pequeños gritos de sus cuádrupletes. Algo dentro de él le decía que Isabel no era una niñera común. Había algo más, algo que había pasado desapercibido hasta ese momento. Decidió caminar por la casa y ver cómo estaba todo. Fue entonces cuando escuchó un sonido suave que venía del cuarto de los niños. No era un llanto, ni un grito, ni un juguete cayendo. Era un murmullo, casi un canto, que lo hizo detenerse en seco. Alejandro se acercó sigilosamente, y desde la puerta entreabierta, vio algo que lo dejó sin aliento. Isabel estaba sentada en el suelo,
rodeada de los cuadrupletes, y les estaba mostrando algo que ninguno de los niños había mostrado jamás. Un pequeño cuaderno con dibujos, símbolos y palabras. Lo sorprendente no era el cuaderno, sino la manera en que los niños reaccionaban. Sus ojos se llenaban de atención y emoción, como si cada palabra de Isabel les hablara directamente al corazón. Cada uno de ustedes tiene un don especial, decía Isabel con suavidad. Y estos dones no pueden enseñarse con castigos ni con órdenes. Solo pueden descubrirse con amor y paciencia. Alejandro se quedó paralizado. ¿Cómo sabía Isabel que sus hijos tenían talentos únicos? Él nunca había hablado de ellos con nadie. Nadie, ni siquiera sus médicos o terapeutas, había percibido lo que Isabel estaba haciendo. Pero lo que él vio esa noche fue más que sorprendente. Isabel parecía entender el mundo interior de cada niño de un modo que nadie más podía. Mientras los niños dibujaban y compartían sus ideas, Alejandro notó algo más inquietante. Algunos símbolos del cuaderno coincidían con viejos diarios que él mismo había escrito durante la infancia de los niños, diarios que se creían perdidos. ¿Cómo podía Isabel tener acceso a algo tan privado? Su corazón latía con fuerza. Al día siguiente, Alejandro no pudo contener su curiosidad. Llamó a Isabel a su oficina y le preguntó directamente: ¿Cómo sabes tantas cosas sobre mis hijos? ¿De dónde conoces sus secretos? Isabel lo miró con calma, sin miedo, y respondió: no necesito conocerlos de antes. Ellos me muestran quiénes son cada día. Solo escucho y observo. Todo lo demás viene de ellos mismos. Alejandro se quedó boquiabierto. Nunca había escuchado una respuesta tan simple, al mismo tiempo, tan profunda. Isabel no necesitaba controlarlos. Simplemente comprendía sus corazones y los guiaba con respeto. Esa noche, Alejandro comprendió que el verdadero problema no eran los niños, ni la riqueza, ni el lujo. El problema había sido siempre la falta de empatía y paciencia verdadera. Isabel no estaba ahí para imponer reglas. Estaba ahí para despertar el corazón de sus hijos, y eso era algo que ninguna otra niñera había logrado. Sin embargo, mientras Alejandro pensaba que todo estaba bajo control, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Si Isabel podía leer también a los niños, ¿qué otros secretos escondidos de la familia podría descubrir? Algo le decía que esta niñera cambiaría para siempre la dinámica de su hogar, y que nada volvería a ser igual. La mansión estaba en silencio esa tarde, pero dentro de Alejandro, el corazón latía con fuerza. Lo que había visto y descubierto sobre Isabel lo había dejado sin palabras, pero también con miedo. ¿Podría confiar en alguien que parecía leer a sus hijos mejor que él mismo? ¿Qué secretos más podría revelar sobre su familia? Esa noche, Alejandro decidió hablar directamente con sus cuádrupletes. Reunió a Lucía, Sofía, Mateo y Emiliano en el gran salón, y por primera vez desde que nacieron, les habló sin correcciones, sin órdenes ni reglas estrictas. Solo les habló con la verdad que sentía, que amaba su energía, su inteligencia y su espíritu, pero que también necesitaba comprenderlos. Los niños lo miraron, expectantes. Por un momento, Alejandro sintió miedo. ¿Lo aceptarían? ¿Se abrirían a él como lo habían hecho con Isabel? Y fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaría. Lucía, la más audaz, dio un paso adelante, y con voz temblorosa, dijo: «Papá, a veces sentimos que nadie nos entiende. Pero Isabel, ella sí, nos deja ser nosotros mismos, sin miedo». Sofía asintió, mientras Mateo y Emiliano se acercaban lentamente. Alejandro vio en sus ojos una mezcla de ternura y desafío, algo que jamás había visto en tantos años de intento y fracaso. El multimillonario respiró hondo. Durante años había buscado controlar cada aspecto de sus hijos, creyendo que la riqueza y la autoridad podían enseñarles disciplina y obediencia. Pero ahora comprendía algo fundamental. El amor, la paciencia y la comprensión eran mucho más poderosos que cualquier orden o lujo. Decidió acercarse a Isabel y hablar con ella directamente, pero no con reproches ni instrucciones. Esta vez lo hizo con humildad.
Isabel, necesito aprender de ti, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Enséñame cómo verlos como tú los ves. No quiero perderme nada de ellos, ni de lo que son realmente. Isabel lo miró con calma y le respondió, no se trata solo de enseñar, Alejandro. Se trata de escuchar, de entender, de acompañar. Si tú haces eso, ellos te seguirán igual que a mí. En ese momento, Alejandro sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente había encontrado a alguien que podía conectar con sus hijos, y culpa porque se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido intentando imponer reglas sin realmente conocerlos. Esa noche, mientras los niños dormían plácidamente, Alejandro se quedó en el salón contemplando a Isabel. La joven no solo había logrado que los cuádrupletes confiaran en ella, sino que había despertado algo en él también, la capacidad de amar y comprender sin condiciones, de ser un padre de verdad. Pero, a pesar de esta reconciliación, Alejandro sabía que las revelaciones no terminarían allí. Isabel había tocado algo profundo en su familia, algo que aún estaba por descubrir. Algo que cambiaría la manera en que veía su riqueza, su poder y, sobre todo, su papel como padre. Los días siguientes en la mansión fueron distintos. La energía de la casa cambió de manera sutil pero poderosa. Los cuádrupletes ya no veían a Isabel como alguien que les imponía reglas, sino como una guía que los entendía, los escuchaba y los hacía sentir importantes. Y Alejandro, por primera vez, se permitió ser vulnerable frente a sus hijos. Cada mañana, los 4 niños corrían hacia él con sonrisas auténticas, sin miedos ni travesuras destructivas. Alejandro descubrió que podía hablarles, jugar con ellos y aprender de ellos al mismo tiempo. Ya no era el padre distante, autoritario y preocupado por mantener el control. Se estaba convirtiendo en un compañero, en alguien que podía amar sin condiciones. Isabel continuaba su labor, silenciosa pero poderosa. No necesitaba castigos ni premios, solo empatía, paciencia y respeto por cada personalidad. Alejandro observaba todo con admiración, comprendiendo que esa simplicidad era mucho más fuerte que cualquier riqueza o poder. Pero la lección más importante llegó una tarde cuando Lucía, Sofía, Mateo y Emiliano se acercaron a él, y al unísono, dijeron, «Papá, queremos que sigas con nosotros así, tal como eres, sin miedo, escuchándonos siempre». Alejandro sintió como su corazón se llenaba de orgullo, gratitud y un amor profundo que nunca había experimentado. En ese momento, Alejandro entendió algo crucial. Durante años, había tratado de controlar a sus hijos con dinero y autoridad, creyendo que eso bastaría. Pero la verdadera riqueza no estaba en sus empresas ni en sus mansiones. Estaba en la capacidad de conectarse con el corazón de quienes amamos. La verdadera fuerza de un padre no está en lo que puede imponer, sino en lo que puede comprender y aceptar. Esa noche, Alejandro se sentó junto a Isabel frente a la chimenea. «Gracias», dijo con sinceridad. «Hoy entiendo que la paciencia, el amor y la atención a sus verdaderos sentimientos son mucho más importantes que cualquier método o regla. Tú nos enseñaste lo que nadie más pudo». Isabel sonrió suavemente y respondió, «El amor nunca necesita lujo ni imposición. Solo necesita presencia, y eso lo tienes en ti, Alejandro. Solo debías descubrirlo». Los cuádrupletes dormían tranquilos en sus camas, y Alejandro por fin sintió paz. La mansión, antes llena de gritos y caos, ahora resonaba con risas, cariño y un nuevo entendimiento entre padres e hijos. Mientras observaba a sus hijos dormir, Alejandro se hizo una pregunta que lo acompañaría siempre. Si el verdadero amor no se compra con dinero ni se impone con reglas, ¿cuántas veces en la vida dejamos que el miedo nos impida conectar con quienes más necesitamos amar? Esa pregunta quedó flotando en la mansión silenciosa, invitando a todos los que la escucharan a reflexionar sobre su propia vida y sus relaciones más importantes.